Antes de continuar, acaba de confirmar CNN que subió a 80 el número de muertos en la isla de Utoya, cerca a Oslo, donde se produjo este tiroteo. El día de hoy ha sido confirmado por CNN, por la policía de Noruega, 80 el número de víctimas hasta este momento en la isla de Utoya. Vamos a continuar con las conclusiones de hoy. El presidente Correa dijo que no le interesa mandar preso a nadie ni quedarse con un solo centavo de la indemnización de $40 billones. El mandatario declaró que no le deben echar la culpa a quien no la tiene, porque la culpa aquí, dijo, la tiene la prensa corrupta. Correa afirmó que llevará su acción judicial hasta el final y una vez se agoten todas las instancias, en caso de ganar, tomará la decisión que corresponda. Vamos entonces con otro de los protagonistas de este sonado caso para encontrar el balance. Me acompaña el abogado del presidente Correa, Alambert Vera. Gracias por estar con nosotros, abogado. Muy buenas noches, muchas gracias a usted por esta invitación y por dejarme dirigir a su audiencia. Al contrario, muchísimas gracias. Me voy a ir directamente a un contenido que están trayendo a la mesa precisamente las partes sentenciadas. Es un acuerdo internacional que ya debe tener usted conocimiento y quisiera nos diera una explicación acerca de esto. Prácticamente habla del desacato y otra pregunta muy particular en torno a esto. Si me regalan por favor la gráfica para darle lectura de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su 108 periodo ordinario de sesiones, que fue en octubre del 2000, dice: los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos, continúa, generalmente conocidas como leyes de desacato, atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información. Esta es una declaración sobre libertad de expresión de la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Pues aquí pareciera que es puntual el tema en cuanto al desacato y Ecuador está suscrito a este acuerdo. ¿Qué tiene que decir al respecto? Sí, muy buenas noches. En primer lugar, ahí habría que hacer tres precisiones, aspectos de no confundir a la audiencia. En primer lugar, la convención especifica taxativamente que lo que es vinculante para el Estado es exclusivamente la convención, tanto la declaración de principios como la interpretación de dicha declaración. Bajo ninguna circunstancia se puede considerar como ley aplicable para los Estados partes, únicamente y salvo estén sometidos a alguna jurisdicción o algún juicio dentro de la comisión o dentro de la Corte, que no es el caso del Ecuador. Segundo, y a pesar de no ser de obligado cumplimiento dicha declaración de principios, el público en general debe entender que aquí en el Ecuador no se ha enjuiciado a nadie por desacato. El juicio es por injurias calumniosas. El juicio tiene como materialización un artículo en el cual el señor Emilio Palacios, y con la autorización y a través de Diario El Universo, publicó que el economista Correa había ordenado disparar fuego en contra de un hospital lleno de civiles y que había cometido delitos de lesa humanidad. Es decir, no se está acusando por desacato, se está acusando por injurias calumniosas. Y en cuanto a la convencionalidad, la convención es lo que debería y es vinculante para el Estado, más no ni la declaración de principios, ni mucho menos dicha interpretación. Por lo cual este proceso es absolutamente legal y es en defensa de la libertad de expresión en toda su magnitud, de tal manera que hasta han tenido derecho para injuriar y calumniar, pero si han cometido un delito deben de responder por ese delito que han cometido. Aquí le tengo una segunda pregunta porque me llamó mucho la atención la terminología utilizada en el acuerdo. Claro, de ahí le pregunto a usted, cuando se habla de un funcionario público, en este caso el presidente Correa es un funcionario público, es el presidente del país, y están expuestos obviamente a este tipo de críticas. Nos dice usted que no, la figura del desacato aquí no aplica por las razones que ya nos dio. Pero ahora yo le pregunto, ¿por qué si en la columna de Emilio Palacio se habla del presidente de la República, el que denuncia es el ciudadano? Sí, porque efectivamente la imputación falsa del delito se realiza al economista Rafael Correa. Y
Cuando se habla de tolerancia, que se me pasó en su pregunta anterior, hay que recordar, y quizás la audiencia internacional no conoce, de que en el Ecuador se ha dado un ataque sistemático. Es decir, si bien el delito se cometió al escribir y al publicar este artículo injurioso, existe dentro del proceso, que ya fue probado y ya hay una sentencia, que se ha consistido en un ataque sistemático diario durante 2 años, en el cual día a día se vino realizando escritos, noticias falsas de prensa, que tenían la única intención de dañar la imagen y dignidad del economista Correa. También debe saber la audiencia internacional que el señor Emilio Palacios ya fue sentenciado anteriormente por injurias calumniosas, y aún así la compañía lo mantuvo como editor de opinión. Es decir, la compañía anónima y sus directivos realizaron actos indispensables para el cometimiento del delito. Y en el Ecuador eso equivale a autoridad coadyuvante, como en España equivale a cooperación necesaria. Es decir, cuando los directivos del medio participan